en TV Cristiana al encuentro con Dios. Lo llevaron a la tumba, teniéndole mucho amor, con perfume, óleo y mirra, ungieron a mi Señor, lo envolvieron con los lienzos, sintiendo mucho dolor. Luego vienen los soldados, sellan la piedra por fuera. Al tercer día vino un ángel, moviéndola pa' que huyera, no pa' que saliera Cristo, fue pa' que entraran y vieran. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso. Muerte, dime dónde está tu aguijón. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso. Muerte, dime dónde está tu aguijón. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ya estamos con ustedes, mis amados hermanos y amigos y público en general, que nos ven a través de nuestra plataforma del Facebook Al Encuentro con Dios TV. Estamos iniciando nuestra programación de hoy día, como todos los días de lunes a domingo. Empezamos a la 1 de la tarde y estamos culminando a las 2 de la tarde nuestro programa en vivo con el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y alabanzas que Dios nos dirige y nos ayuda a poder seleccionarlo para brindarlo primeramente a nuestro Dios, que trae bendiciones para todo aquel que le escucha y lo ve. Y ahí está incluido usted, mi amigo, usted, mi hermano, que está conectado en esta hora. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Ya está en medio nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. Él es copastor de la iglesia TV Cristiana al Encuentro con Dios y está listo para poder entregar lo que Dios ha puesto en su corazón mediante la palabra de Dios, para que usted y yo podamos alimentarnos y ampliar nuestro conocimiento para acercarnos más a Dios conforme a su palabra. Vamos entonces, sin más preámbulo, darle la oportunidad a nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. Que Dios me lo bendiga. Aquí los micrófonos son suyos. Bendito sea nuestro Señor. Amén, gloria al Señor. Buenas tardes, hermanos cisneros, y buenas tardes a toda la audiencia de TV Cristiana al Encuentro con Dios. Estamos una vez más para poder compartir la palabra del Señor y de esta manera poder llegar a vuestros corazones con esta hermosa palabra que nos aliviará nuestros males, nuestras aflicciones o dolores que podamos tener. La palabra de Dios nos alivia en todo momento. Bien, hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de San Lucas, el capítulo 3, el versículo 1 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor en esta tarde. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados,
y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene de comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodías había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Bien, hermanos, vamos a agradecer por la palabra que hemos leído en esta tarde y vamos a darle gracias al Señor y pedir la dirección de Él también. Te doy gracias, Señor Jesús, en esta tarde por permitirme poder estar aquí en los ambientes de TV Cristiana para poder compartir tu palabra. Señor, hágase pues tu voluntad dentro de mí. Que todo lo que tenga que hablar no sea de mi propio parecer, sino lo que tu palabra nos habla, Señor. Porque tu palabra es palabra viva, Señor, que reconforta nuestro espíritu, nuestra alma, para llevar una vida, Señor, de avivamiento, una vida eficaz, una vida de fervor delante de tu presencia. Ayúdanos pues, Señor, y en esta tarde tu palabra hablaremos, Señor. Gracias te doy. Amén. Bien, hermanos, hemos leído en San Lucas, donde nos habla acerca de Juan el Bautista. Estuvimos hablando el día lunes, hablamos concerniente a la presentación de Jesús, tanto a los 8 días que fue presentado para ser, hermanos, circuncidado, fue presentado en el templo, y después a los 12 años también fue llevado, porque era un requisito, hermanos, indispensable, que todos los jóvenes a esa edad tenían que ser presentados en el templo para ser instruidos, hermanos, por los maestros, los rabinos, los hombres que Dios había, hermanos, escogido para enseñar su palabra. Y habíamos dicho, hermanos, que Jesús fue llevado por sus padres y fue presentado pues a los sacerdotes, a los rabinos, a los escribas, a los doctores en la ley, para que ellos se encarguen ellos eran los encargados cuando se celebraba la fiesta de la Pascua o de Pentecostés. Ellos eran los encargados de separar a los jóvenes y llevarlo allí en el templo. Había un lugar muy apropiado para los jóvenes y ellos eran los encargados de enseñar a estos jóvenes. A partir de esa edad, ellos comenzaban a adiestrarlo ya para que conozcan la palabra del Señor. Y Jesús, para cumplir las normas de la ley, Él fue, pero no se adherió a su enseñanza, porque lo que ellos enseñaban no estaban enseñando
de acuerdo a la palabra de Dios, sino estaban enseñando su propio parecer, sus tradiciones, sus costumbres de ellos, que habían impuesto también como ordenanzas para que el pueblo lo cumpliera. Entonces, saliéndose de los principios de la palabra, y pusieron ellos su mejor parecer. Por eso es que Jesús siempre que tomaba la palabra, Él les hablaba y les hacía ver, porque la palabra que Jesús hablaba era palabra verdadera, que le llegaba, hermanos, a ellos y les hacía sentir mal a estos hombres, porque les hablaba a su conciencia. Entonces, hermanos, creyendo ellos que al ver que Jesús se expresaba y demostraba conocimiento y sabiduría de las Escrituras, entonces ellos hicieron todos los intentos por querer adiestrarle a Jesús para que sea uno de sus discípulos. Pero Jesús no se adhirió a sus enseñanzas de ellos porque no estaban hablando la verdad. Ellos se estaban engañando y de esta manera ellos se engañaban a la gente, a la multitud, a los creyentes, engañaban. Y ellos crecían con ese conocimiento que ellos de su propio criterio le aplicaban. Entonces, hermanos, de esta manera ellos iban alejando al pueblo de Dios de la presencia del Señor. Entonces, para esto Jesús vino, para hacerlos volver de lo que ellos se habían desviado, del camino que se habían salido al camino verdadero. Bien, hermanos, entonces hasta ahí hemos hablado con respecto a Jesús, pero quisiéramos hablar acerca del precursor. Bueno, la Biblia nos dice de que después que Jesús ya vino, bajó con sus padres y volvió nuevamente después de haber visitado Jerusalén en el templo, él regresó con sus padres y se dedicó a las labores cotidianas, a ayudar a sus padres. Siempre, hermanos, que había oportunidad, los fines de semana, se reunía en las sinagogas para escuchar la palabra. De eso Jesús participaba. Y ahí también tomaba la palabra, hermanos, y demostraba que él conocía la palabra de Dios porque él estudiaba las Escrituras, hermanos, estudiaba el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, ahora hablaremos acerca de Juan el Bautista, el precursor, el quien iba a preparar el camino para que Jesús empiece su ministerio. Porque Jesús, hermanos, iba a empezar su ministerio a la edad de 27 años. Y mientras tanto, hermanos, ya Dios había también levantado a Juan el Bautista para que él prepare el camino para la predicación de Jesús. La Biblia nos dice, hermanos, que nos cuenta la historia de Zacarías, que era sacerdote, el padre de Juan, y a él le había tocado, él vivía, bueno, por las montañas de Judea, estaba muy retirado de Jerusalén. Pero, hermanos, cuando le llegó el tiempo que tenía que administrar en el templo, en el santuario de Dios, entonces él bajó al templo, a Jerusalén, y le tocó a él pues encender el incenciario. Y entonces, hermanos, cuando él entra al santuario para prender el incenciario, para empezar las ceremonias, porque diariamente el sacerdote encendía el incenciario o su incenciario para poder, hermanos, empezar la ceremonia. Y cuando él entra, hermanos, al lugar santo donde estaba el incenciario, entonces ve ahí a un ángel, al ángel Gabriel, que había venido, hermanos, había bajado de la presencia de Dios para traerle una noticia, un mensaje. Y Zacarías, pues, hermanos, escuchó el mensaje del ángel en la cual le anunciaba que iba a tener un hijo. Y que ese hijo, hermanos, que iba a nacer, iba a ser el precursor, el quien iba a preparar el camino de Jesucristo.
el terreno, iba a prepararlo para empezar el ministerio, su ministerio Jesucristo. Entonces, Zacarías, como era avanzado de edad, ya era anciano, y también su esposa Elizabeth, ambos eran ancianos. Pero Zacarías no era un hombre cualquiera, era un hombre que vivía en el temor de Dios y que estaba pendiente de la palabra de Dios. Era un hombre que estudiaba la palabra y estaba en plena comunión con Dios. Por eso es que Dios lo escogió a él para que a través de su esposa pueda nacer el precursor, el quien iba a preparar el camino para el anunciamiento del mensaje que iba a traer su Hijo Jesucristo. Entonces no era cualquiera. Pero miren, acá tenemos un ejemplo para darnos cuenta también. Una evidencia clara. Si Zacarías estaba preparado, conocía y estaba en plena devoción con Dios, pero sucedió algo ahí. Cuando el ángel le da la noticia que iba a tener un hijo, él dudó. ¿Acaso era este acontecimiento, lo que le estaba sucediendo a él, era la primera vez? Ya estaba escrita en las Escrituras, porque este caso había pasado con Abraham. Abraham también, cuando se le presentó el ángel para anunciarle que iba a tener un hijo, Isaac, también él dudó, con su esposa igual dudaron. Y por esa duda, hermanos, se le hizo un poco más difícil las pruebas, más complicadas. Entonces, él sabía de esto, él conocía esta historia, conocía los acontecimientos, lo que había sucedido con Abraham. Entonces, él debería haberlo recibido este mensaje con fe, no dudando. Pero muchas veces, hermanos, estamos desprevenidos. Porque cuando él vio al ángel se sorprendió y tuvo temor, es cierto. Y de repente se quedó aturdido. Pero el ángel le dijo que no tenga temor. El ángel trató de apaciguar las cosas para que se ordene nuestro pensamiento. Pero él dudó. Y por haber dudado, hermanos, él se quedó mudo hasta el día en que tenga que nacer su hijo. Eso fue la prueba que tuvo que pasar. Mientras que a Abraham su prueba fue más fuerte. Él tuvo que pasar la prueba porque Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac siendo joven ya. Y él, hermanos, pasó esa prueba. Las pruebas que nos vienen son para crecer en nuestro nivel espiritual, son para escalar un peldaño más. Para eso son las pruebas. Y no nos debemos sentir mal. Bien, hermanos, entonces, eso fue el anuncio que hizo el ángel a Zacarías. Y le dio ciertas recomendaciones. Que no debía tomar ni vino ni sidra, porque él iba a ser, hermanos, santo desde el vientre de su esposa. Entonces, hermanos, estos requisitos estaban ya dados. Así es que la función que tenía que cumplir Zacarías era que después de haber prendido su incenciario, él tenía que salir al frente ante la multitud para llevar a cabo la ceremonia. Y él tenía que hablar, tenía que expresar palabras. Pero, y el pueblo que estaba afuera estaba preocupado por Zacarías, porque demoraba en salir. Pero cuando lo vieron, hermanos, que él salió, es cierto que no podía hablar, pero vieron que la gloria de Dios, hermanos, estaba en él. Vieron su rostro, su cuerpo que refulgía, hermanos,
de ese poder de Dios, de ese esplendor de la gloria de Dios. Entonces el pueblo, cuando lo miró, dijo, ha tenido una visión. Dios le ha visitado. Entonces, y así, hermanos, pasó esta experiencia. Así es que Zacarías, hermanos, después que nació su hijo, recién él pudo recuperar el habla. Y se cumplió lo que el ángel le dijo, por cuanto no había creído. Bien, hermanos, entonces su hijo, Juan el Bautista, creció, fue creciendo, hermanos, en el temor de Dios y preparándose para cumplir un determinado fin, porque él tenía una misión que cumplir de parte de Dios. Y por eso, hermanos, que cuando él ya fue creciendo y fue teniendo uso de razón, él se apartó de la población y se fue al desierto. Se fue, hermanos, hacia el desierto. Se ausentó de la familia y buscó un lugar para vivir en el desierto. Para buscar más del Señor, para prepararse, porque él sabía la responsabilidad que tenía que cumplir. Él sabía que él era el portador del mensaje de la palabra de Dios. Él sabía que él tenía que preparar el camino, de preparar los corazones endurecidos del pueblo de Israel. Y por eso él tenía que prepararse en el conocimiento de la palabra y estar en plena comunión con Dios. ¿Y qué más que él buscó, hermanos? Irse al desierto a conocer de la naturaleza y a conocer al Dios de la naturaleza. A través de la naturaleza y a través del Dios de la naturaleza, él iba a poder aprender mejor. Él no fue a prepararse en la escuela de los rabinos. Él no se fue a preparar ahí, porque allí no se estaba enseñando la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque aquellos hombres, vuelvo a repetirlos, se habían salido de los principios de la verdad de Dios para poner su propio parecer, para poner su propia voluntad. Ya no obedecían la palabra. Ya miraban ellos el evangelio de otra manera. Por eso es que Juan el Bautista no se preparó allí. Se fue en la soledad, en el desierto, por esos montes, por esas colinas áridas, por allí se fue a buscar de Dios, él y su Dios. Hermanos, y cuando llegó el tiempo de su predicación, el tiempo en que él tenía que anunciar el evangelio de Jesucristo, la venida de Jesús, entonces él aparece en el desierto predicando. Pero miren, hermanos, cuando él aparece en el desierto predicando, mucha gente que se enteraron que él estaba en el desierto, que había un hombre que había aparecido y la gente pensaban que era el Mesías, y mucha gente iban a escuchar el mensaje que traía Juan el Bautista. Hermanos, cuando Juan empieza su ministerio, el pueblo de Israel estaba sufriendo una gran tribulación. El pueblo de Israel estaba siendo afligido. El pueblo de Israel, hermanos, estaba siendo consumido porque había venido Roma, el ejército de Roma, y había matado a mucha gente, a miles de judíos. ¿Por qué? Porque Herodes, la Biblia dice, Arquelao, era el que en ese entonces, cuando empieza predicando Juan el Bautista, estaba reinando Arquelao. Herodes, de la descendencia o dinastía de la familia herodiana. Bueno, y
Y los herodianos pues eran de Idumea, dice la Biblia, eran de Idumea. Y los idumeos eran pues descendientes de Esaú. Sabemos que Esaú era hermano de Jacob. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, estaba siendo gobernado por los herodianos, por Herodes. Herodes sí creía en la religión judía. Ellos se adherían a eso, creían. Por eso es que ellos no tenían problema. Ellos tenían libertad de religión. Ellos podían, hermanos, ejercer su religión libremente, su doctrina. Pero cuando Augusto César lo destierra por su comportamiento de Arquelao, por las muchas quejas que había de él, porque no estaba administrando bien, por los abusos que estaba cometiendo, inclusive mandó matar, cuando nace Jesús, mandó matar a los niños. O sea, ya él estaba haciendo muchas crueldades. Y por esta razón, por las quejas continuas que había, entonces Augusto César lo desterró, lo quitó el cargo. Hasta ahí nomás terminó la dinastía de los herodianos. Entonces, ¿quién se hizo cargo? Directamente, hermanos, estaba Roma. Ya lo administraba directamente al pueblo judío. Y por eso, hermanos, cuando Roma quiso administrar al pueblo judío, subyugarlo directamente, pues Roma quiso imponer sus normas y sus costumbres. En otras palabras, ya no quiso darle esa libertad de religión al pueblo judío. Y por eso es que el pueblo judío, hermanos, se levantó, se sublevó contra estas normas de Augusto César. Se rebeló porque ellos jamás iban a impedir que su religión sea estropeada, los judíos. Por eso es que ellos se levantaron en protesta. Y por eso Augusto César envió, hermanos, soldados para que hagan una matanza en su rebeldía, hermanos, en esta sublevación o insurrección del pueblo judío, del pueblo de Israel contra Roma. Murieron muchos. Hubo una matanza, porque aquellos que se rebelaban o se oponían, venían los soldados y los mataban. No tenían piedad. Entonces estaban viviendo una tribulación. Estaban viviendo, hermanos, una aflicción. Y es allí, en esa aflicción, es allí, en esas muertes que estaba sucediendo en el pueblo judío, es allí donde aparece predicando Juan el Bautista en el desierto. El pueblo de Israel estaba viviendo una angustia, estaba siendo afligido y mucha gente necesitaba encontrar un alivio y no sabían cómo, en quién, porque se habían olvidado de Dios. En la manera como ellos estaban llevando esa vida no era agradable delante de Dios. Y entonces cuando escucharon en el desierto que había un mensajero que estaba hablando la palabra, ellos creyeron que era un profeta que había resucitado. Porque al escuchar el mensaje de Juan, aliviaba su corazón, su alma, que estaban siendo ellos afligidos en un momento de dolor. Llegó este mensaje. En un momento de aflicción llegó esta palabra de salvación y reflexión. Entonces muchos se fueron a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Aún los propios dirigentes, los sacerdotes, los rabinos, los escribas, se fueron cuando escucharon, porque ellos también estaban siendo atribulados por los romanos.
Estaban siendo, hermanos, ellos perseguidos y no se sentían bien. Por eso es que ellos también acudieron cuando escucharon que un mensajero estaba anunciando las buenas nuevas de salvación. Pero ellos no lo hacían de corazón. Estos dirigentes, estos hombres que estaban encargados de administrar la palabra de Dios, solamente lo hacían por la aflicción que estaban viviendo, por las pruebas que estaban pasando con el imperio de Roma. Por eso recurrieron, pero más en su corazón no había un quebrantamiento para querer cambiar de las cosas incorrectas que ellos estaban haciendo. Por eso es que Juan, cuando los ve a ellos y les dice: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Ellos estaban, hermanos, viniendo tan solamente por su angustia, por lo que estaban viviendo. Pero ellos se creían hijos de Abraham. Ellos se creían que estaban haciendo las cosas bien y se consideraban hijos de Abraham y se acogían a la promesa, pero no estaban haciendo o no estaban guardando la palabra de Dios en su corazón. Hermanos, de esta manera fueron ellos reprendidos. Pero muchos, no quiero decir todos, porque sí había gente, hermanos, y aún había dirigentes también que sí venían de corazón. Y ellos son los que le decían, le dijeron: ¿y qué haremos? Somos conscientes, es cierto, no hemos estado haciendo las cosas bien. Habían hombres, mujeres que quebrantaban su corazón, habían dirigentes también, no todos, que al escuchar esta palabra con firmeza, palabra verdadera de Dios a través de Juan el Bautista, sus corazones fueron conmovidos. Y entonces le preguntaron: ¿qué haremos? Entonces, hermanos, Juan el Bautista, hermanos, les habla que tienen que arrepentirse, que tienen que volverse al camino verdadero, que se habían salido de los principios divinos de Dios. Y Juan comenzó a hablar y comenzó a ser claro con ellos que él no era el Salvador, que él venía a preparar el camino, venía, como se dice, a animarles, hablarles, hacerles reflexionar. Pero el quien les iba a perdonar, el quien les iba a recibir, era Jesús. A él tenían que creerle. Él es el quien vendrá. Él es el Salvador. Él es el quien va a dar su vida por ustedes y tienen que creer en Él. Yo solamente soy un proclamador, uno que preparo el camino para que Él venga. O sea, Juan le estaba dando a entender que no pongan tanto su mira o su confianza en Él, porque Él no era el Mesías. La gente le miraba como el Mesías a Él. Yo no soy el Mesías. Él fue bien claro. Solamente soy un proclamador de la palabra de Dios. Soy una persona enviada para hacerles reflexionar, para hacerles cambiar su actitud, para hacerles ver que no están haciendo las cosas bien. Mas el que viene detrás de mí, él sí tiene poder. Entonces, hermanos, de esta manera, Juan el Bautista preparó el camino
para la venida de Cristo, para el ministerio de Cristo. Porque después de esta predicación, después que Él preparó, hermanos, el camino, predicó el Evangelio, hizo reflexionar, y mucha gente, hermanos, por su aflicción, se entregaron, creyeron verdaderamente en el anuncio de Juan. Y creyeron que verdaderamente iba a venir el Mesías. Entonces, pero como la gente, hermanos, muchos estaban esperando la promesa del Mesías, del pueblo de Israel, hermanos, muchos lo entendían como que había ya, se iba a presentar el nuevo rey del pueblo de Israel, que se iba a sentar en el trono de Judá para poder, hermanos, liberarlo a ellos de la opresión del imperio de Roma. En otras palabras, lo miraban a este Mesías que iba a venir como el rey que se iba a sentar en el trono de David. Y les iba a devolver nuevamente al pueblo de Israel aquella soberanía que se había perdido por causa de su desobediencia. Pero no era así, hermanos. Entonces ellos lo entendían en un sentido natural. Pero Jesús no iba a venir para sentarse en el palacio de David y para poder gobernarlos en esta tierra. No, no, no. Jesús no iba a venir para sentarse ahí. Porque el reinado de Jesús es un reino, hermanos, espiritual. Rey de reyes y Señor de señores. Así es que, hermanos, este es el ministerio que cumplió Juan el Bautista. Habló las verdades, dijo todo lo que Dios le había preparado en su corazón para la venida de Cristo. Y ya sabemos la historia que nos dice que Juan el Bautista murió, fue llevado a la cárcel por Herodes, porque Herodías, la esposa de Herodes, fue la que le pidió la cabeza de Juan el Bautista que lo presentase en un plato cuando su hija danzó y fue agradable a los ojos de Herodes y todos los invitados que había. Y en su apresuramiento por la embriaguez, Herodes le dijo a la hija de Herodías de que le pidiese, aún hasta parte de su reino le podía dar. Y la chica le pregunta a su mamá, ¿qué iba a pedir? Y la mamá le dice, la cabeza de Juan el Bautista. Quizás la chica a un principio no estuvo de acuerdo, pero la mamá insistió. Y eso fue lo que pidió. Y como le pidió eso, el rey se sintió un poco aturdido porque le pidió algo difícil, pero no podía quebrantar su palabra. Así es que, con el dolor de su corazón, porque Herodes le miraba a Juan como un profeta de Dios. Y él sabía que el quitarle la vida, estaba quitando la vida a un hijo de Dios. Él sabía eso, porque él creía en la religión judía. Entonces, hermanos, pero ya había sido ligero en pronunciar su palabra y por lo tanto como rey tenía que cumplirse. Así es que de esta manera murió Juan el Bautista, pero cumplió la comisión que Dios lo encomendó. Fue un precursor que preparó el camino para el ministerio de Jesucristo. Hermanos, Dios bendiga la palabra en esta tarde. Hemos hablado acerca de Juan el Bautista. Luego seguiremos más adelante hablando concerniente al ministerio de Jesucristo. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones.
Damos gracias a nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor, por el mensaje de la palabra de nuestro Dios, que ha sido expuesto por nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. La gloria sea a nuestro Señor. Y desde aquí queremos agradecer a todos los siervos del Señor que contribuyen con su participación usando el ministerio que Dios nos ha dado para predicar las buenas nuevas de salvación a las almas que nos ven a través de nuestra plataforma, el Facebook, al Encuentro con Dios TV. Bendito sea el Señor y queremos invitarlo para el día de mañana jueves primero, a la 1 de la tarde estará predicando desde aquí el pastor Nelly Bonifacio Mendieta. Él es segundo pastor de la Iglesia Misionera Las Naciones, que está ubicada en La Unión, Chimbote, Ancash, Perú. Él estará predicando a la 1 de la tarde el día de mañana. Mañana, ya sabe que usted no puede salir a trabajar, no puede salir a pasear, pues siéntase cómodo en su casa a la 1 en punto de la tarde y disfrute del mensaje de la palabra de nuestro Dios a través del siervo del Señor, Nelly Bonifacio Mendieta, segundo pastor de la Iglesia Misionera Las Naciones, que está ubicada en La Unión, Chimbote, Ancash, Perú. Gloria sea al Señor, bendito sea nuestro Dios. Y el día sábado 3, estará predicando desde aquí el pastor Tomás David Acosta Figueroa. Él es pastor de la iglesia Mi Presencia, que está ubicado en La Unión, Chimbote, Ancash, Perú. Y el día domingo, para cerrar con broches de oro, la resurrección de Jesucristo, fin de Semana Santa, estará predicando el pastor Felipe Bernabé Alonso Chávez. Él es pastor de la Iglesia Misionera Las Naciones, que está ubicada en La Unión, Chimbote, Ancash, Perú. Dios bendiga a los siervos del Señor que están contribuyendo con su participación. Y queremos invitar abiertamente a todos los pastores, predicadores, evangelistas que deseen predicar desde esta plataforma. Todos los días, de lunes a domingo, a la 1 de la tarde, sacamos programa en vivo con la predicación de diferentes siervos de Dios que están contribuyendo con su participación. Así que si Dios pone en su corazón el sentir de querer predicar a través de esta plataforma, llámeme al 958-416-954 y estaremos coordinando la hora, la fecha de su participación de lunes a domingo. Bendito sea el Señor. Invitamos también a los salmistas que cantan y alaban a nuestro Dios. Venga y alabe desde aquí, para que Dios use su ministerio como bendición para muchas almas que están perdidas allá en el mundo y para muchos hermanos que necesitan palabras de aliento. Llámenos al 958-416-954 para coordinar su participación en los programas de TV Cristiana al Encuentro con Dios. Y usted, mi hermano, que tiene una experiencia que acaba de recibir un milagro de parte de Dios. Usted que a Dios le ha permitido salir de la situación en que se encuentra y teniendo una experiencia del poder de Dios en su vida, en su salud, pues venga a testificar. Dios ha hecho algo en su vida, no para que solo usted se beneficie, sino que para que usted pueda testificar el poder de Dios operando en la vida de sus hijos, y para que cuánta gente incrédula está afuera se dé cuenta que el Dios a quien servimos es un Dios de poder. Así que venga, llámenos al 958-416-954 y estaremos coordinando la hora y la fecha de su participación para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces con la primera alabanza. La primera alabanza para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Hasta cuándo te andarás agobiado en el pecado? Endureces tu corazón.
la pastora Sonia Aparco y toda la congregación Las Lomas Fortaleza. Dame, Señor, fortaleza. Dame, Señor, fortaleza. Tu fortaleza para mi alma, tu fortaleza para mi vida. Tu fortaleza para mi alma, tu fortaleza para mi vida. Y para el pastor Fermín Guanasca Yance, por la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo en Azapompa. Te seguiré alabando. Te seguiré adorando. Alabando en todo tiempo. Adorando en todo tiempo. Alabando en todo tiempo. Adorando en todo tiempo. Todo lo puedo con mi Cristo, que me da la fortaleza. Con la ayuda de mi Cristo, somos más que vencedores. Todo lo puedo con mi Cristo, que me da la fortaleza. Con la ayuda de mi Cristo, somos más que vencedores. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Doblo mis rodillas y perdón te pido, Dios mío, perdóname. Que tan solo al hablar, que tan solo al besar, al mirar, Señor, pequé. Doblo mis rodillas y perdón te pido, Dios mío, perdóname. Que tan solo al hablar, que tan solo al besar, al mirar, Señor, pequé. Yo ya no quiero ser más igual, quiero ser un paso de valor. Yo ya no quiero ser más igual, quiero ser un paso de valor.
Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Estamos contentos, felices de poder servirle a nuestro Dios desde aquí, predicando la palabra del Señor, anunciando la buena nueva de salvación. Queremos saludar a nuestro amado hermano Edgar Percy Leiva Chuquino. Dios me lo bendiga, amado hermano. La gloria sea a nuestro Señor. Estamos desde aquí transmitiendo de nuestro sede de televisión al Encuentro con Dios TV desde Chimbote, Ancash, Perú. Ayúdenos, amado hermano, ayúdenos a poder llegar a mucho más personas. Comparta con sus contactos nuestra producción para que de esa manera podamos llegar a mucho más personas. Ayúdenos a ayudar, porque aquí estamos para predicar el Evangelio de Jesucristo a través de esta plataforma, y la cual nos permite llegar a muchas personas. Tenemos a nuestros hermanos que nos ven desde el país de Chile, Nicaragua, Paraguay, Ecuador. El otro día nos llamaron desde Ecuador, España, Argentina, Guatemala, México, Monterrey, Nuevo León, Bolivia, Guayaquil, Gilet, Venezuela. Nuestros hermanos de Venezuela, allí donde están las cosas difíciles, hay gente que alaba, que sirve a Dios, porque Dios es bueno y sé que Él jamás los abandonará. Queremos saludar también a Juventud Fuente de Vida. Dios me lo bendiga, amados hermanos. No se olviden de compartir con sus contactos nuestra producción, para que muchos jóvenes de esta Juventud Fuente de Vida puedan recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Ayúdenos a ayudar. Aquí estamos nosotros de lunes a domingo, empezando nuestra producción en vivo a la 1 de la tarde y cerramos a las 2 de la tarde. Ya estamos llegando a la parte final, pero permítame invitarles para el día de mañana. Mañana, jueves 1 de abril, ya estará predicando desde aquí a la 1 de la tarde nuestro pastor Nel Bonifacio Mendieta. Él es segundo pastor de la Iglesia Misionera a las Naciones, que está ubicada en la Unión Chimbote, Ancash, Perú. Separe su tiempo a la 1 de la tarde. Mañana nadie sale de su casa, no hay trabajo, así que ya sabe. Quédese en casa, separe su tiempo a la 1 de la tarde y alimente su alma. Amplíe su conocimiento escuchando la bendita palabra de nuestro Dios. Estamos llegando a la parte final, vamos con el último tema, luego cerramos nuestra programación en vivo y nos conectamos con la programación grabada hasta las 4 de la tarde. Dios me los bendiga, hermanos, el Señor sea con cada uno de ustedes. Aquí nos encuentran siempre dispuestos a ayudarlos. Gloria sea al Señor. Perú. Aquí grabando en la iglesia Embajadores de Cristo, al mando del pastor Segundo Montoya y toda la congregación aquí en el centro poblado. ¿Y cómo seguimos? ¿Y cómo nos gozamos? Con unción divina para Cristo. Hoy quiero cantarle a Jesús esta nueva canción que nace de lo profundo, es un latir de inspiración. Hoy quiero cantarle a Jesús esta nueva canción que nace de lo profundo, es un latir de inspiración. Es tu palabra la luz de mi caminar, es tu nombre el motivo de mi salvación. De mi labio rebosarán alabanzas para ti, eres Jesús, la fuente de mi inspiración. Es tu palabra la luz de mi caminar, es tu nombre el motivo de mi salvación. De mi labio rebosarán alabanzas para ti, eres Jesús, la fuente de mi inspiración. Cristo, la fuente de nuestra inspiración, para poder alabar y glorificar su nombre. Tú eres todo para nosotros, Señor. Te agradecemos en todo tiempo, unción divina.
Es tu palabra la luz de mi caminar, es tu nombre el motivo de mi salvación. De mi labio rebosarán alabanzas para ti. Eres Jesús, la fuente de mi inspiración. Es tu palabra la luz de mi caminar, es tu nombre el motivo de mi salvación. De mi labio rebosarán alabanzas para ti. Eres Jesús, la fuente de mi inspiración. Es tu palabra la luz de mi caminar, es tu nombre el motivo de mi salvación. De mi labio rebosarán alabanzas para ti. Eres Jesús, la fuente de mi inspiración. Eres Jesús, la fuente de mi inspiración. Eres Jesús.